Un encuentro acordado en el Parque Bellavista, una llamada breve que fijó la hora, una amiga que se ofreció a acompañar para darle un aire de seguridad. Pero lo que se respiraba en el ambiente no era calma, era la tensión previa a una tormenta. El Kindolcelis Brocheros Flores, de 22 años, conocido en su barrio como el Mister, caminaba con ese nerviosismo que anticipa algo inevitable. Sus ojos recorrían cada rincón del parque en Malambo, Atlántico, un lugar donde la plaza pública podía transformarse en escenario de emboscada. Entonces aparecieron dos hombres en motocicleta, dando vueltas con parsimonia calculada, observando cada gesto. El Mister intentó levantarse, pero fue tarde. El parrillero sacó el arma con frialdad. No hubo advertencias ni palabras, solo detonaciones certeras, el cuerpo desplomado, la amiga que lo acompañaba convertida en testigo muda, a la que dejaron con vida. La ejecución no fue oculta, fue un acto brutal y público, un mensaje que no necesitaba traducción. Esa noche, el 15 de julio de 2025, el asesinato ocurrió alrededor de las 8 de la noche en Bellavista, el parque del sur de Malambo, donde las fronteras de las bandas están pintadas a balazos. Para las autoridades, la hipótesis de trabajo es cruda. Lo habrían matado por cambiarse de bando, de los Pepes a los costeños. El rumor ya circulaba desde días atrás. Se hablaba de amenazas previas y de un clima creciente de revancha. El caso encajó con rapidez en un patrón que la región conoce demasiado bien: la traición como sentencia y el asesinato como aviso a terceros. El apodo, la cita, la moto, la descarga que derriba. El guión criminal que le tocó a el Mister condensa un fenómeno que lleva años calentando el Atlántico: la guerra interminente pero feroz por microtráfico y extorsión entre los Pepes y los costeños. Dos estructuras que alternan golpes y contraataques con una regularidad que asusta. No es un choque abstracto, son pactos frágiles, lealtades compradas, muchachos muy jóvenes atrapados en engranajes de dinero rápido, miedo y códigos que se cumplen a rajatabla. ¿Crees que estas guerras invisibles seguirán marcando la vida en las ciudades del Caribe colombiano? ¿Qué otras historias ocultas detrás del microtráfico deberían salir a la luz? Si te está gustando el relato, recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. Tu voz es clave para seguir contando estas realidades. El tablero criminal y la batalla por el poder. Pero primero, para entender por qué un joven de 22 años puede ser ejecutado en un parque, hay que mirar el mapa que no sale en los folletos turísticos. Atlántico lleva meses en una cadena de operativos y golpes judiciales contra ambas estructuras. Incautaciones, extinciones de dominio, capturas en Malambo, Barranquilla y el área metropolitana. Mientras los costeños sufren redadas que les quitan músculo, 9 capturados en una operación, 11 en otra, con líneas de extorsión y microtráfico que se intentan secar, los Pepes aparecen en titulares por la pérdida de bienes, apartamentos, vehículos y sociedades que, según las autoridades, soportaban la economía delictiva. Nada de eso detiene del todo la rueda. Cuando cae un mando medio, otro sube. Cuando desarticulan una célula, otra se rearma. En paralelo a los golpes policiales, los homicidios selectivos van marcando la agenda del miedo. Jóvenes asesinados a la salida de tiendas, tiros en veredas, líderes barriales amenazados y, de tanto en tanto, un asesinato didáctico en una zona pública para recordar que la ley de la calle está vigente. Esa pedagogía del terror es parte del manual de control. Matar es también comunicar. El Mister no era jefe ni pistolero de élite. Era, según reconstrucciones periodísticas, un expendedor con conocimiento sensible. Rutas, zonas calientes, plazas, quién debe, quién paga, ese tipo de conocimiento. Si cruza de bando, se vuelve un peligro doble. Desordena la contabilidad del barrio y ofrece ventaja al rival. De ahí que el pase, moverse de Pepes a costeños o viceversa, se ha percibido como traición de sangre. Hay códigos no escritos que todos entienden. Si cruzas tu cuerpo, queda como mensaje. En esta disputa, Malambo es un punto clave por su cercanía a Barranquilla y por su mezcla de barrios populares y corredores logísticos. La presión policial sube y baja por ciclos. Una semana el titular es el decomiso de armas y panfletos. A la siguiente, la caída de un cabecilla o una red de extorsión. Nada de eso impide que, unas cuadras más allá, los muchachos sigan siendo cooptados por el señuelo de plata inmediata que ofrece el microtráfico.
En esa tensión, operativos que acorralan y una economía ilegal que recluta sin descanso, se explica el clima que terminó en el Parque Bellavista. Cronología de una noche fatídica. Las piezas duras del caso están en los informes y en las crónicas. El 15 de julio de 2025, alrededor de las 8 p.m., 2 sicarios en moto llegaron al Parque Bellavista y dispararon contra Elkin Dolcelis Brocheros Flores, acompañado por una amiga. El Mister intentó moverse, quizá correr. No hubo tiempo. Recibió varios impactos de bala. Ella salió ilesa. La operación fue rápida, limpia, muy pública. Funcionó como ajuste de cuentas, pero sobre todo como castigo ejemplar. Los reportes señalan que el joven había recibido amenazas días antes. Los titulares repitieron la hipótesis de tránsito de bando de Pepe a Costeño. En asesinatos así, las preguntas son un coro. ¿Quién hizo la llamada que lo citó? ¿Quién filtró que quería pasarse? ¿Quiénes fueron los dos de la moto? En guerras de barrio, esas preguntas suelen quedar sin nombre propio. Aparecen como siglas en carpetas, como alias en panfletos. La escena del crimen no fue escogida al azar. Matar en un parque es dejar claro que ya no hay zonas neutrales. Y la forma, 2 en motos, sin palabras, es una firma que se repite en el Caribe urbano. Movilidad, sorpresa, pocos disparos, retirada en segundos. La logística está ensayada hasta el tedio. El resultado también. ¿Y si no fue traición, sino confusión? El rumor existe y merece ser señalado porque la historia de estas guerras está llena de errores fatales. Un soplo mal interpretado, un chisme que cruza de barrio, una lista de enemigos que se alimenta de deducciones rápidas. Las crónicas incluso dejaron abierta esa posibilidad incómoda. Que no haya habido pase real, sino un malentendido letal. O que el joven estuviera tanteando un acercamiento y alguien de uno u otro lado decidió cortarlo sin pruebas. Esa zona gris no exonera a nadie, la regula el miedo, no la certeza. El procedimiento posterior fue lo previsible: confirmación clínica del deceso, levantamiento técnico, primer barrido de cámaras y testigos. En la comunidad, el silencio. Los velorios de estos casos no tienen discursos, tienen sillas vacías, miradas hacia la puerta y un acuerdo tácito. Nadie opina, nadie da detalles, nadie se arriesga a ser el próximo. La amiga que lo acompañó quedó con la imagen clavada. En el barrio quedó una fecha que, por un tiempo, será referencia. Eso fue después de lo del parque, cuando la muerte habla más fuerte que la vida. El homicidio de El Mister puede entenderse en varios planos que se superponen y se alimentan mutuamente: el individual, el del barrio y el estructural de la geografía criminal. En lo personal, cambiarse de bando no es tan simple como cambiarse de camiseta. En esos códigos, la traición es el peor de los delitos. Los jóvenes que cumplen oficios, expender, cobrar, vigilar, no son piezas reemplazables. Cargan con secretos sobre rutas, deudas y jerarquías. Si esa información cruza de manos, puede inclinar la balanza de una guerra. Por eso la respuesta suele ser rápida, ejemplarizante y pública. Con apenas 22 años, el Mister estaba demasiado cerca de ese filo en el que la audacia se transforma en miedo. En el plano comunitario, cuando son actores armados los que dictan las reglas, la verdadera ley se convierte en rumor. Los panfletos, las amenazas por WhatsApp, las listas negras, los disparos frente a las tiendas o rutas de mototaxismo. Todo actúa como un recordatorio de que quien manda no es un juez, sino un patrón invisible. En barrios de Malambo, Soledad y Barranquilla, esa pedagogía del miedo se repite cada semana, y el parque donde cayó el Mister se convirtió en un escenario abierto para esa lección. En la dimensión estructural, aunque policía y fiscalía golpean sin descanso a las organizaciones, con capturas masivas, extinción de dominio y operaciones contra cabecillas, las bandas encuentran la forma de sostenerse. Hay una demanda constante: microtráfico, extorsión, jóvenes que ven en la criminalidad un refugio económico, corrupción que engrasa a los engranajes y dinero ilícito que se redistribuye cada vez que se toca una fuente. Cada redada presiona, pero también obliga a reorganizarse. En ese reacomodo, los pases de un bando a otro son vistos como oportunidades o como excusas para ejecutar. Entonces surge una pregunta que incomoda: ¿por qué los operativos no detienen de inmediato la ola de homicidios? Porque el crimen no se comporta como una torre que cae cuando se derriba su cúspide, sino como una red donde cada nodo sustituye al otro.
Un decomiso afecta a una célula y otra absorbe el mercado. Un líder cae y un segundo ocupa su lugar. Aún así, el accionar del Estado no es en vano. Esclarece casos, corta líneas de cobro, frena circuitos de dinero y abre respiros de calma. Ahí están los ejemplos recientes: megaoperativos contra los costeños, procesos de extinción de dominio a los pepes, capturas de coordinadores. No son la solución definitiva, pero sí formas de contención y desgaste. Ese mismo tejido conecta al Atlántico con una economía criminal de alcance nacional. El Clan del Golfo, por ejemplo, ha impuesto cobros a empresas legales en varios departamentos, como Supergiros en 2024, lo que muestra que pepes y costeños son solo rostros locales de un entramado que no reconoce fronteras municipales. Los vasos comunicantes de la violencia se extienden más allá de cada barrio. Por eso la muerte del Mister puede interpretarse como castigo por traición, como ajuste preventivo frente a rumores o como represalia dentro de un ciclo interminable de venganzas. Las versiones más sólidas apuntan a la primera opción, su intento de cambio de bando. Pero en estas guerras la frontera entre dato y chisme es tan delgada como mortal, y la posibilidad de que haya sido una vendetta cruzada nunca desaparece. Lo que sí permanece incierto es el avance judicial. Hasta ahora no hay capturas directas por este caso ni claridad sobre la llamada que lo llevó al parque. Estos procesos suelen moverse en silencio, entre cruce de antenas, cámaras de seguridad y testimonios de informantes. Si llegan detenciones, probablemente aparezcan semanas después en un boletín más amplio, junto con otros homicidios atribuidos a las mismas estructuras. Así se diluye el nombre de la víctima en las estadísticas. Al final queda un barrio más silencioso, una familia con una silla vacía, una amiga que carga con un recuerdo imposible de contar, un parque marcado por cicatrices invisibles. Pero la verdadera pregunta es: ¿cuánto vale la vida de un joven que se creyó necesario dentro de un engranaje criminal? En Malambo la respuesta sigue escrita con balas. Y si te parece importante que estas historias se cuenten con rigor y sin romantizar la violencia, apoya este trabajo con tu me gusta, suscríbete y comparte para que circule. ¿Qué pesa más en estas muertes? ¿La traición real o el miedo paranoico que convierte rumores en sentencias? Y para cortar estos ciclos, ¿por dónde empezarías? ¿Bienes, mandos, reclutamiento juvenil, protección a testigos? ¿O todo a la vez?